Bien, ya estamos al aire, me parece ser que sí. Vamos a dar inicio. Parece ser que nos estamos viendo ahora también por TV La Nueva República. Así que por favor, si me están escuchando bien, si me están viendo, si todo está caminando, les pediría que me mandaran por ahí un Twitter. Les recuerdo que tenemos el Twitter @elpoderenmexico. Esto es Psicoanálisis del Poder en México. Un servidor, José Antonio Lara Peinado. Estamos transmitiendo nuestro programa de los jueves por la noche, Psicoanálisis del Poder en México. Como lo habíamos comentado desde el inicio de nuestros programas, intentamos tener una lectura significativa, necesitamos resignificar lo que está pasando en este país en aras, como lo hemos venido comentando, de la construcción de un pensamiento crítico. No se puede transformar la sociedad mexicana, no se puede transformar lo que pasa desde los colectivos, si no trabajamos desde la construcción de este pensamiento crítico. Para mucha gente será infructuoso, para mucha gente será desgastante, para mucha gente no tendrá sentido querer regresar a la idea de que el pueblo tiene la posibilidad de romper esto que estamos viviendo. Pero bueno, nosotros consideramos que sí es posible. Nosotros le apostamos pues a la transformación, y el psicoanálisis desde hace mucho tiempo, desde la mismísima Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, ha estado presente siempre con un discurso un tanto alternativo, un discurso distinto, un discurso que a mucha gente no le agrada, pero a fin de cuentas un discurso que tiene eco. Y es interesante esto del eco, porque el eco remite a la resonancia, y la resonancia tiene que ver con algo que vuelve a sonar en cada uno de nosotros para hacernos cambiar, para hacernos movernos, para tratar de resignificar lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, ¿estamos ya al aire? Me parece ser que sí. Muchas gracias a todos los que han estado avisando del programa. En un ratito más intentaré dar lectura a algunos de los tweets de la gente que nos está escribiendo, y me dicen que el audio está excelente y ya están escuchando Psicoanálisis del Poder en México. Bueno, independientemente de si nos vemos o no, por lo menos el audio está caminando bien, y con eso ya es suficiente. Quisiera iniciar el día de hoy tratando de hacer una reflexión en torno a los comerciales, en torno a toda esta publicidad chatarra que vende productos chatarra, de gente chatarra, de empresarios chatarra, de empresas chatarra, que se dedican a extorsionar, que se dedican a explotar, que se dedican a saquear a los pueblos en este país. Y intentaré hacer una pequeña lectura psicoanalítica de cómo estas empresas se aprovechan de la depresión, se aprovechan de la tristeza, se aprovechan de que el mexicano se siente completamente desahuciado y deprimido, para, lucrando con estas cuestiones, vender y seguir vendiendo y volver a vender sus asquerosos productos. Me quisiera referir en este momento al comercial de la Coca-Cola, este comercial estúpido, estas latas verdaderamente denigrantes para el pueblo de México, en donde le ponen el nombre de un mexicano o un nombre regularmente que se ocupa en México, y la gente que ve el nombre se siente soñada. Me ha tocado ver de manera por demás preocupante que incluso hay gente que se forma, hay locales de la Coca-Cola en donde les prometen, en donde les venden, en donde les ponen en las mugrosas latas el nombre de la persona, y la persona se forma, hace colas para que le pongan en una lata su nombre. Esto es terrible, porque pareciera ser que el mexicano está tan deprimido, el mexicano es nada, el mexicano se siente nada, que ante esa depresión, ante no ser tomado en cuenta por nadie, ante ser olvidado por los medios, por los políticos, por las instituciones que ahora están en quiebre, pareciera ser que el mexicano encuentra un mínimo reconocimiento en una mugrosa lata de Coca-Cola. Y eso es lo verdaderamente dramático. No es posible que estemos viviendo en un tiempo en donde el mexicano, para poder sentirse algo, para poder ser algo, tiene que remitirse a una asquerosa lata de cola que le está diciendo, que lo está nombrando. Somos nadie. Parafraseando un poquito a Galeano, pareciera que ahora tenemos una condición de nadie. Si antes éramos oprimidos, si antes éramos secuestrados, si antes éramos de una forma u otra perseguidos,
ahora pareciera ser que somos nada. Y en este ser nada, el mexicano entra en una espiral de tristeza, y en esa espiral de tristeza, estas pseudoempresas que luego dicen que se preocupan por la ecología, que luego dicen que se preocupan por lo que está pasando en los países donde tienen sus grandes negocios, se conforman con hacer una publicidad aprovechándose de esta tristeza del mexicano y poniéndole nombre a una mugrosa lata de Coca-Cola. Lo peor es que el mexicano va y compra esas latas de Coca-Cola. Lo peor es que el mexicano ahí está haciendo fila para ver su nombre en esa lata del refresco. Entonces creo que, como muestra un botón, hemos dicho en este programa que lo simbólico también dice cosas. Hemos dicho en este programa, es decir, marca a los sujetos. Y ahora vemos cómo la Coca-Cola se aprovecha de lo que está viviendo este país, en donde a la gente la matan y no se sabe a quién mataron. Ahorita vamos a dar algunos datos que no los estamos inventando y que tienen que ver con una triste realidad en este país. Entonces, regresando un poco, es increíble, es triste, es preocupante y es delicado que el mexicano esté en una espiral de tristeza y de depresión, esté en una espiral de olvido, en donde ya no hablamos de la madre patria, ahora hablamos de la tumba patria. Esta idea de pronto viene a la mente de un servidor. Ya no es hablar de la madre patria, ahora hablamos de la tumba patria, en donde nos matan, nos asesinan, en donde somos un número, somos una estadística, y para este sistema evidentemente corrupto, enfermo e impune, le conviene que el mexicano sea nada, y nos damos cuenta de que somos nada porque el mexicano va y se forma para que en una lata de Coca-Cola le pongan su nombre y el mexicano se sienta soñado. Como estos mexicanos que, despreciando lo que son, gustan de comprarse una ropa, como estos mexicanos que, despreciando lo que son, se sienten soñados cuando tienen calzones de marca, ropa de marca, tenis de marca, pantaloncitos de marca, como si con la marca estos sujetos pudieran ser algo. Esta es la imposición del sistema neoliberal, que le pone una marca al sujeto, lo marca cual si fuera una res, cual si fuera una vaca en un establo, nos marca como nos marcaban antes en la época de la esclavitud. Ahora ya no nos ponen un hierro caliente ardiendo en la cara o en el pecho, ahora lo que nos ponen es una marca. Ahora nos están colocando una marca como un signo distintivo de algo. Lo peor del caso es que hay gente que cree que eso es maravilloso, que se pone sus marcas, se cuelga sus cochinadas, se compra sus relojes caros. Ahí tenemos a todos los diputados con trajes Diego Armani, con Rolex en sus manos, y pareciera ser que estos sujetos, en medio de su gran desprecio que tienen, pareciera ser que con esa marca estos sujetos se pueden sentir más. Esta escena, esta cuestión que se ha comentado mucho en Twitter de una mujer que regaña a la señora que le ayuda a las labores domésticas porque se está robando un chile en nogada, pues es un acto dramático que debiera de llamarnos la atención, no en el ámbito del chiste o la graciosada, sino debiera de llamarnos la atención en el ámbito de qué está pasando con nosotros los mexicanos, que después de ser todos durante muchos años oprimidos y oprimidos y oprimidos, cuando el mexicano tiene un poquitito de poder de cualquier cosa, ahora se vuelve opresor. ¿Qué nos ha fallado? ¿Qué ha fallado en el ámbito de la educación? ¿Qué ha fallado en el ámbito de nuestro psiquismo? Que después de ser oprimidos y oprimidos y oprimidos, a las primeras de cambio nos convertimos en opresores. Y ahí tenemos a las cajeras de los bancos que con una superautoridad se sienten mucho más que los demás. Ahí tenemos al gerente del banco que uno cuando quiere arreglar una situación, pues no lo puede uno arreglar porque le ponen a uno peros y peros y peros y peros. Ahí tenemos las oficinas gubernamentales, sujetos que trabajan ahí viviendo del erario público con un poquitito de poder, hasta el señor que de pronto deja entrar o no deja entrar a las personas se convierte en un opresor.
¿Qué es lo que ha fallado? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué es lo que se ha torcido ahí para no percatarnos de lo que estamos viviendo y tratar de luchar con esa condición? Si somos oprimidos, no podemos convertirnos en opresores. Y sin embargo, pareciera ser que el mexicano vive, se educa, los papás educan, la sociedad mexicana educa en ese camino de convertir a la gente en opresor del otro. La gente pareciera que está educando en la idea del padre que le dice al hijo, pues jódetelo hijo, friégatelo, porque si no te lo friegas, el que viene atrás te va a seguir fregando. Pareciera ser que estamos educando en esa triste idea, en esta estúpida, si pudiera llamarlo estructura pseudopedagógica. Pero todo esto deviene de lo que el mexicano ha vivido por años, todo esto deviene de lo que el mexicano ha tenido que vivenciar durante muchísimos años. ¿Y qué ha vivenciado? ¿Qué hemos vivenciado como mexicanos? Hemos vivenciado que la gente vive de nuestros impuestos, que se aprovechan de nuestros impuestos. Ahí está aquella frase célebre de que político pobre es un pobre político, y después de ahí, después de esta estructura del grupo Atlacomulco, ¿qué es lo que estamos viendo? Políticos ricos, millonarios, que viven en la opulencia, que viven gastando, presidentes que se compran aviones de millones de dólares, mientras la gente tiene un salario mínimo de 60 y tantos pesos al día. Entonces, ¿qué hemos estado viviendo? ¿Cuál es el contacto que tenemos con la sociedad, con las instituciones en este país desde que nacemos? Pues el primer contacto que tenemos tiene que ver con la corrupción y con la impunidad. Tiene que ver con el robo descarado, tiene que ver con el cinismo, con la desvergüenza, y contra eso y con eso se tiene que enfrentar la estructura del mexicano. De ahí que de pronto el mexicano, al darse cuenta de que el querer hacer las cosas de la mejor manera no le funciona, entonces tiene que entrarle a la corrupción. Estamos viviendo uno de los peores momentos de la corrupción y de la impunidad en este país. Estamos sumidos en un letargo brutal y asqueroso, sostenido por los políticos corruptos de este país, impunes y cínicos, que salen en la televisión a querernos hablar de cosas que ellos no pueden sostener en la realidad. Estamos ante una vorágine de anuncios y de comerciales, desde la Coca-Cola hasta los comerciales gubernamentales, que no son sino un símil de sujetos que anuncian calzones, de sujetos que anuncian llantas, comida chatarra, productos chatarras. Estamos en la chatarrización de todo, político chatarra, instituciones chatarra, los pinos chatarra, diputados chatarra, senadores chatarra. Estamos en esa chatarrización. A esos es a los que habría que aplicarles el doble oro circula. Porque el mexicano que se enfrenta a estas circunstancias, ¿desde dónde va a empezar a estructurar esto que estos sujetos se llenan la boca diciendo que son los valores? ¿Cómo se pueden estructurar valores en una sociedad sostenida por políticos corruptos? Y tenemos ejemplos. Ahí tenemos el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que ha sido exonerado. Un sujeto que con erario público construyó todo un emporio de prostitución. Con dinero público, dinero de usted, dinero mío, dinero de nuestros impuestos. Y este sujeto de pronto es exonerado, no hay problema, no pasa nada, acompañado de comunicadores chatarra como Ciro Gómez Leiva, que desde un inicio lo estuvo sosteniendo en una especie de santidad. Y entonces este sujeto que tiene una red de prostitución a su servicio, que la ha tenido y en la que seguramente están involucrados muchos otros políticos, y no lo digo porque esté inventando nada, todas las redes de prostitución, todo lo que tiene que ver con trata de blancas, no es algo que se haga en una individualidad, no es algo que se haga ajeno, que se haga de una forma, dijera yo, alejada del crimen organizado. Se requiere una organización criminal, y las organizaciones criminales están compuestas por sujetos enfermos. Ahí donde hay un sujeto que trata con niñas, que explota a las niñas,
que abusa de niñas, no solo está ese sujeto, también están los testigos, también están los que comparten ese abuso, también están los que distribuyen la publicidad. Hay toda una red que no se puede sostener con un solo sujeto. Por eso cuando decimos que este señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no actuó solo, no está solo y que hay involucrados otros políticos, lo hacemos basados en todo lo que nos dicen los estudios en torno a la criminalidad. Porque eso es lo que nos dicen. El asesino no necesariamente está actuando solo. Y sobre todo, los que trafican con mujeres, los que tienen estas redes de prostitución, por supuesto que requieren amparo de instituciones, por supuesto que requieren compinches, se trabajan y se mueven como se mueven las sectas. Pero bueno, ese sujeto ha quedado completamente exonerado, ha quedado impune, y aunque dicen que van a seguir las averiguaciones, pues lo que pasa en este país, que le apuestan a la desmemoria, le apuestan al tiempo, le apuestan a que se aplaquen las cosas, le apuestan al olvido, porque algo que hay que decirle a la gente es que no puede haber olvido. No podemos olvidar, no podemos sentarnos a pensar que no pasa nada y a olvidar y a olvidar y a olvidar y a cantarnos la canción de José José de lo pasado pasado, porque eso no funciona. El olvido no existe para el campo psicoanalítico y creo que es algo que no debe de existir para nadie, porque justo cuando el mexicano empieza a olvidar, cuando el mexicano empieza a guardar en el cajón de los recuerdos aquello que le desagrada, es cuando el mexicano deviene en apatía. Necesitamos romper el olvido, necesitamos estar recordándole a todos los mexicanos una y otra y otra y otra vez todo lo que ha pasado verdaderamente en este país, la historia que no nos han contado, la historia que tiene que ver con la realidad que se vive en los pueblos, en las vecindades, con la realidad que se vive desde esto marginal, con la realidad que se vive desde aquellos migrantes que ya no están dejando subir a la bestia. Por cierto, ¿creen ustedes que con no dejar subir a los migrantes a la bestia se va a resolver el problema? Ese no es el problema, señor Chong. El problema no es que usted los deje subir o los deje bajar, ese no es el problema. No entiendo esta cortedad de miras, no entiendo por qué no se acercan a los cuadros académicos para tratar de comprender que el fenómeno de la migración no es cualquier cosa y que no se va a solucionar poniendo a otros extorsionadores para que extorsionen a los pobres personas que se tienen que subir a la bestia por querer pensar en el sueño americano. Así no se va a resolver. Necesitamos dar cuenta que el problema de la migración es un problema muchísimo más grave que el que un sujeto se suba a un tren o no se suba. ¿Por qué el mexicano desprecia a los que vienen de El Salvador? ¿Qué nos pasa? ¿Qué acaso no nos ha quedado, no nos ha bastado con el desprecio que tenemos del pueblo estadounidense? Es triste ver cómo el pseudopresidente títere de este país va y se pone como tapete ante los grandes empresarios, ante los gobernadores de Estados Unidos. ¿Dónde está la dignidad? ¿Por qué no habla de toda la clase de cochinadas que estos sujetos propician? Están regresando a la gente de una manera descomunal y la regresan sin dinero, la regresan con una cero autoestima, con problemas emocionales, económicos, y esa gente la regresan a México. ¿Y por qué ellos no están abriendo la frontera cuando ellos mismos saben que todos los latinos trabajan y trabajan y trabajan y son esa mano de obra que ellos explotan? Este país tan corrupto, tan enfermo como los Estados Unidos, los que se sienten los dueños del mundo, los policías del mundo. Entonces, fíjense nada más que quieren resolver el problema de la migración no dejando subir a todas estas personas al tren. Vaya situación. ¿Y qué pasó con la masacre de San Fernando? ¿Dónde están los responsables? ¿Por qué ya nos olvidamos de eso? ¿Qué está pasando con la contaminación del río del Grupo México? Pareciera ser que todo se va a arreglar con dinero, pareciera ser que otra vez es la impunidad, pareciera ser que otra vez es la corrupción la que gobierna todo lo que se hace en este país. Y derivado de todo eso,
Derivado de todo eso es que tenemos ahora a un pueblo apático, a un pueblo depresivo, a un pueblo triste, a un pueblo que no le apuesta al colectivo, a un pueblo que se hace de la vista gorda ante lo que está pasando, a un pueblo que ha aceptado que vuelvan a quitarle lo poco que simbólicamente tenía, que era el petróleo, a un pueblo que tristemente no alcanza a levantarse, no alcanza a luchar, porque está completamente enajenado, mediatizado. Ahí tenemos comerciales y comerciales y comerciales que caminan rumbo al segundo informe de gobierno. ¿Y qué nos van a informar? Nos van a decir, por ejemplo, que van 57,899 muertos en 20 meses. ¿Eso nos lo van a decir? ¿O no nos van a decir eso? ¿O nos van a decir que crearon una gendarmería que no es más que otra vez show, parafernalia, taparle el ojo al macho, otra vez un asunto de spots? Otra vez, sujetos con su gorrita, bien uniformados? O sea, así se va a resolver el problema de la violencia y de la delincuencia en este país. Así no se va a resolver. El problema de la violencia y la delincuencia se va a resolver cuando se ataquen de fondo los problemas que le están originando. Y quiero aclarar algo muy importante, porque cuando hablamos de violencia y de delincuencia, pareciera ser que se está ligando la violencia y la delincuencia siempre a las clases marginadas. Hay una especie de estigma. Pareciera ser que los delincuentes, que los maleantes son pobres, o tienen que ser los pobres, o los que no tienen dinero, o los que andan mal vestidos. Eso es una estupidez. Este estigma tenemos que romperlo, porque la violencia y la delincuencia no solo está en las clases marginadas de este país. La violencia y la delincuencia también mayormente está en las clases acomodadas de este país. Ahí es donde también está el asunto de la delincuencia, y de eso no se habla. La delincuencia se cuece también en las lomas y en las grandes oficinas de los despachos de abogados que defienden a otros rateros y corruptos como ellos. Allí está Gómez Moll como un ejemplo simbólico. Allí está Fernández de Ceballos como otro ejemplo simbólico. Abogados gángsters que defienden a otros rateros gángsters igual que ellos, aprovechándose de sus influencias. Tenemos casos emblemáticos en donde Fernández de Ceballos, como servidor público, estaba peleándole un asunto justo al Estado para el cual estaba trabajando, y esto verdaderamente es inverosímil, preocupante. Entonces los muertos con Peña llegan a 57,899 en 20 meses, 14,205 más que en el periodo mismo que llevaba Calderón. Entonces, ¿cómo es que han querido resolver este problema? Pues igual de enfermos que el otro alcohólico que ya presentó un libro, que el otro alcohólico, que el otro borrachales, que lo único que hizo fue, según él, desde su patología, iniciar una guerra. Pues acá también siguió la guerra, una guerra idiota, porque las guerras son idiotas, las guerras son estúpidas, y quienes inician las guerras son idiotas también, y también son estúpidos. Y estos creen que desde estas ideas idiotas e estúpidas pueden acabar con la violencia y la delincuencia, pero la violencia y la delincuencia no se va a acabar así. La violencia y la delincuencia solamente se va a acabar en la medida en que se ataquen de fondo lo que está pasando en este país. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso de 3 minutos y regresamos a la segunda parte de nuestro programa Psicoanálisis del Poder en México. Les recuerdo el Twitter. México está funcionando el chat de Radio AMLO, nada más que ahorita está un poco complicada la comunicación con Mona Lisa, pero bueno, ahí tenemos el chat, tenemos el Twitter, @el Poder en México, estamos transmitiendo en vivo Psicoanálisis del Poder. Así que nos vemos en 3 minutitos, voy a dejar evidentemente la imagen ahí abierta, en 3 minutitos regreso por acá. Vamos a un pequeño descanso. Esto es Psicoanálisis del Poder en México. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía.
me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón. No sé qué pasa con esa guajira que no le gusta el guateque y el ron. Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón. Y cuando vuelva se acabó el galpón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. Vamos a continuar con nuestro programa Psicoanálisis del Poder en México, agradeciendo a toda la gente que se está tomando la molestia de escribirme al Twitter, @El Poder en México. Mojado USA, 1 de septiembre, dice Mojado USA, que todo se pare para que todo se mueva, como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda. Bueno, tenemos que hacer algo, y creo que en la medida de nuestras posibilidades, cada uno tendrá que iniciar sus procesos de resistencia, sus procesos de lucha. Creo que cada uno va empezando con uno mismo. No podemos tener revolucionarios que le estén pegando a su esposa, no podemos tener revolucionarios que traten mal a sus hijos. Desde ahí también empiezan los procesos de transformación de este país, desde lo que estamos haciendo en nuestras casas, desde lo que estamos haciendo en nuestras profesiones. No podemos seguir teniendo médicos que por el asunto del dinero quieran simplemente operar a un paciente cuando saben que ese paciente no tiene cómo pagarles y ellos le van a sacar lo más que se puede, aunque no se ameritaba tal vez una cirugía. No podemos seguir teniendo arquitectos que en aras de la corrupción sigan firmando contratos en donde ponen puras porquerías, hacen puras porquerías, pero ellos lucran con el dinero. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó en el metro, en el Distrito Federal. Ahí tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Hidalgo. Gastos y cochinadas en donde solamente ganan los que están pegados al poder. Ahí tenemos este otro asunto no aclarado del compadre de Peña Nieto, al cual se le da la concesión para la cuestión de las casetas de cobro. Estas famosas tarjetas inteligentes que ahora están retontas porque hay un problema gravísimo, y aunque ya se denunció que hubo trampa en esa licitación, aunque ya se denunció que se favoreció al compadre, pues nadie dice absolutamente nada. Pero bueno, saludos a Benny Cham, saludos a Víctor Guillermo, saludos evidentemente a Molotov, bueno, Pepe Garduño, que nos está auxiliando mucho con la transmisión por TV, evidentemente saludos a Rosa Isela, saludos a Edgar Octavio. Se me movió aquí la página, denme un segundo y vuelvo a entrar. En fin, voy a tratar de dar un poquito lectura a la gente que nos está escribiendo. Ángel Azul, no nos callarán, Mexicano Indignado, en fin, entre otros más que nos están haciendo el favor de escucharnos en el programa Psicoanálisis del Poder en México, el día de hoy transmitiendo en vivo. Bueno, quisiera entrar al cierre del programa tratando de analizar los comerciales que nos están ofreciendo desde el gobierno de la República. Es muy importante que en este programa demos elementos a la gente que nos escucha y que nos ve sobre cómo empezar a analizar a los sujetos. Bueno, simbólicamente todo es importante. El comercial que nos ha llamado la atención es de un sujeto sentado en la esquina de su escritorio. Me estoy refiriendo evidentemente al pseudo presidente de este país, Peña Nieto, sentado con unos buenos zapatos, un buen pantalón, un buen saco, una postura, dijera yo, desgarbada, un sujeto sin corbata, un sujeto con un escritorio que cuesta muchos miles de pesos,
con un montón de libros atrás. ¿Qué nos quiere decir el sujeto? ¿Que lee? Evidentemente todo lo que él muestra tiene que ver con la mentira, y si pone libros es porque miente, y miente que él lee, pues no lee absolutamente nada, porque si leyera tuviera un discurso diferente, no diría que el problema de la corrupción es solamente cultural, porque si el sujeto sostiene que el problema de la corrupción es cultural, entonces ¿qué? ¿Cuántas décadas, cuántos cientos de años nos va a llevar a cambiar esa estructura cultural? Creo que el asunto de la corrupción no solo deviene en un asunto cultural, también deviene en un asunto educativo, también deviene de un asunto económico, también deviene de un asunto social, también deviene de un asunto psicológico. Luego entonces el problema de la corrupción es un problema que tiene muchas aristas, es todo un campo problemático. Y este sujeto únicamente en su mirada reduccionista de algún pinchurriento asesor, porque ahora hemos de recordar que los políticos están llenos de pinchurrientos asesores a los cuales les pagan también de nuestro dinero, del erario público, y esos pinchurrientos asesores les dan las frases a los políticos que ni siquiera son capaces de construir sus propias frases, ni siquiera son capaces de construir un propio discurso, ni siquiera son capaces de tener un mínimo de pensamiento lógico que les auxilie a tres cuestiones básicas que tendrían que hacer. Cualquier ser humano tendría que tener tres habilidades básicas de pensamiento: analizar, sintetizar y establecer analogías, pero estos políticos no lo hacen. Y regresando al análisis de este comercial, el sujeto títere está ahí en su escritorio como si estuviera trabajando, y pareciera ser que trabaja, pero trabaja desde el asunto de lo like. Es muy importante ver los elementos que conforman ese comercial, y todo lo que ustedes van a observar ahí es buena luz, buen mobiliario, muchos libros. Lo que van a observar ahí es una ostentación de poder. Lo que van a observar ahí es a un monigote, a un titino vestido de traje. Lo que van a observar ahí es a un sujeto que es el último actor de La Rosa de Guadalupe. Lo que van a observar ahí es a la familia Peluche y a su hijo Enrique Peña Nieto. Lo que estamos observando en ese comercial entonces no es sino otro anuncio que nos tienen hasta el hartazgo, en donde nos hablan de una realidad que no existe para el pueblo mexicano. Pero no quisiera entrar a ello, quiero regresar a los elementos simbólicos de ese anuncio. En ese anuncio vemos algo que tenga que ver con el pueblo. Es una pregunta que tenemos que hacernos cuando los políticos hablan en la televisión. Lo que están poniendo en ese set, lo que están poniendo como decoración, ¿es algo que tiene que ver con el pueblo? ¿Es algo que tiene que ver con los pobres, con los colectivos? Claro que no. Estos sujetos tienen un brutal desprecio de la gente humilde, de la gente del pueblo. Son sujetos que incluso se ponen su alcohol sólido después de que saludan a la gente. Son sujetos que desprecian al pueblo y se visten y se acomodan y hablan y tienen poses. Lo que vemos en el comercial de este sujeto, que me dio comezón en el pie. Bueno, lo que vemos en el comercial de este sujeto es una pose. Esto es fundamental que se analice. Y un sujeto que está posando es un sujeto que está actuando, y un sujeto que está actuando evidentemente está llevando a cabo un papel del cual él no es. El sujeto está posando. Tenemos a políticos que están como en una pasarela, y ese comercial es una gran pasarela. Tenemos a un pseudomodelo de televisión diciéndonos, hablándonos de los supuestos logros que ha tenido, pero cada uno de esos supuestos logros se caen en la medida en que vemos a un sujeto que está posando ante las cámaras, a un sujeto que le está hablando al teleprompter, porque el sujeto no le está hablando al pueblo de México, el sujeto le está hablando al teleprompter. Nosotros nos equivocamos al hablar, no tenemos teleprompter, no tenemos todo un equipo que nos diga qué decir y qué no decir. Únicamente partimos
de lo que estamos ahora escuchando, de lo que estamos ahora viendo, y tratamos de hacer un análisis en algunos casos, una síntesis en otro, y establecer analogías que nos permitan llegar a la construcción de un pensamiento crítico. Y en esa análisis, y en esa síntesis, y en esas analogías, pudiéramos comparar las poses que tiene Peña Nieto con las poses que se ocupan en las telenovelas de este país, y son poses. Son poses. Y estas poses, disculpen un momento, ¿no? Perdón. Y estas poses, lo único que denuncian es la mentira y la actuación. No podemos creer en personas que se la pasan actuando todo el tiempo. Y estos sujetos lo están haciendo, y estos comerciales son actuaciones. Vean ustedes lo acartonado del discurso del sujeto. Vean ustedes cómo mueve las manos. Vean ustedes cómo las tienen en una sola posición. Vean ustedes que su cara es inexpresiva. Observen ustedes que lo que dicen no corresponde con las expresiones de su cara, y eso nos dice que el sujeto está mintiendo. Eso es muy importante. Son sujetos los cuales tienen un discurso y lo que están actuando camina por otro lugar completamente distinto. ¿Cuánto se está gastando en estos comerciales, en esta exagerada publicidad? Estamos viviendo el mundo de la egolatría, estamos viviendo el mundo de la megalomanía de estos sujetos. Ahí tenemos a Moreno, Valle de Puebla, queriendo hacer un parque de diversiones en lugares sagrados para nuestros pueblos. No se nos ha de olvidar que la hoguera se colocó en las pirámides de Teotihuacán, aunque el pueblo se opuso. No ha de extrañarnos que pronto metan un McDonald's y lo pongan encima de la pirámide de la luna. Estamos viviendo la era descomunal de la egolatría de los políticos. Y la egolatría tiene que ver con una descomposición mental. La egolatría tiene que ver con un trastorno mental. Tiene que ver con una manía. Una manía es aquel acto que se repite y se repite y se repite y se vuelve a repetir. Estos sujetos maníacos repiten y repiten actuaciones que las repiten con tanto entusiasmo interno de ellos que se la creen. Videgaray se la cree, Chong se la cree, Murillo Karam se la cree, el virrey Castillo. ¿Qué nos va a decir ahora el virrey Castillo? Otro que le gusta andar posando. Vean ustedes, se pone una cadenita en el cuello, se pone un chalequito antibalas o se pone un chaleco de arqueólogo el sujeto. Y ahí está la realidad. ¿Quién gobierna Michoacán? Lo gobierna la tuta y en compañía de su virrey Castillo. Ahí están esos autodefensas de los cuales ya se había denunciado, saliendo en fotos con la tuta. ¿Y qué va a hacer Castillo ahora? ¿Otra vez va a posar ante las cámaras? ¿Otra vez va a aparecer con su rostro para decir y soltar el discurso? Estamos viviendo una era en que lo mediático narcotiza al pueblo. Estamos en la narcotización de un pueblo vía lo mediático. Ya no son la marihuana, ya no es la cocaína, ya no es la piedra, el LSD, el activo. Ahora lo que está narcotizando al pueblo son estos comerciales que son verdaderamente patológicos y que apuntan a la enajenación, a la sugestión del pueblo mexicano. Por eso tenemos que cuestionar estos comerciales. Por eso no podemos quedarnos con lo que dicen estos comerciales. Estos comerciales, por ejemplo, de la reforma energética, en donde un sujeto dice, yo ya investigué y dicen que nos va a ir mejor. Pues ¿dónde investigó el imbécil? ¿Dónde investigó? ¿Cuál es la fuente? No podemos quedarnos sin cuestionar lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Tenemos que volver al cuestionamiento, tenemos que volver a complejizar las cosas. Es fundamental complejizar lo que está aconteciendo. ¿Y qué es complejizar las cosas? Preguntarnos sobre esas cosas.
Cuando nos preguntan qué hacemos, cómo le podemos hacer para caminar a una construcción diferente de este país, a una construcción distinta de este país, pues lo único que tenemos que empezar a hacer, como una primera parte, empecemos a complejizar, y complejizar nos va a llevar a preguntarnos, y preguntarnos nos va a llevar a investigar en serio, y no como estos sujetos que les dieron también un papel para que actúen, se burlan del pueblo, porque ellos aparecen con estos sujetos ahí como queriéndonos decir, miren, ellos son como ustedes, pero ellos no son como nosotros. Ellos están actuando. Todo lo que sale en la televisión, en Televisa y en TV Azteca, y en las cochinas cableras que tienen también productos chatarra y porquería chatarra con sus excepciones, tiene que ver con la mentira, tiene que ver con la enajenación, la manipulación. La televisión es la primera cognicida de este país. De eso no se habla, ¿eh? Se habla de homicidios, se habla de asesinatos dolosos, se habla de drogas, se habla de delincuencia, pero ¿quién está hablando del cognicidio que se está provocando en este país? Y el cognicidio tiene que ver con el asesinato de las ideas, con el asesinato de la mente. Estamos viviendo la era del cognicidio en México. La televisión se está encargando de matar en los procesos mínimos de pensamiento que debiera de tener un mexicano, que debiera de tener un niño. Por eso los políticos hablan como idiotas, porque creen que están hablando con idiotas. Porque ellos también tienen un brutal problema mental, porque ellos también han asesinado sus pensamientos lógicos. No es lógico cuando hablan los políticos, no es racional escuchar a un político. Bien por el contrario, escuchar a un político es estar escuchando a un sujeto desquiciado y desequilibrado. Por eso tenemos que cuestionar las cosas. Y tenemos que cuestionar los comerciales con los cuales quieren seguir sugestionando y manipulando al pueblo de México. No podemos seguir en ello. Bien, vamos un poco al cierre del día de hoy. Bien, permítame tantito. Estoy entrando nuevamente al Twitter y tratando de agradecer a toda la gente que se ha tomado la molestia de seguirnos. Bien, es muy importante que se acerquen. Dice, ¿qué pasó, doctor? ¿Son muy estrictos con el horario o qué? Bueno, no sé si se refieren al asunto de que entramos tarde o que vamos a terminar a las 10 en punto. Bueno, una disculpa. Ahorita, como estamos haciendo las primeras pruebas de poder salir en televisión, y bueno, esto regularmente mueve cosas, así que paciencia, tal vez hoy vamos a terminar en punto de las 10, pero el próximo jueves ya con este primer experimento que hicimos, creo que podemos tener mejor estructurado nuestro programa para la próxima ocasión. Lenin, muchas gracias. Molotov está hablando y nos está mandando saludos, muchas gracias, Molotov. Nawin, muchas gracias por estarnos escuchando, Nawin. Es importante que agradezca a las personas que me han escrito a mi correo electrónico, también muchas gracias. He tratado de contestar todos los correos, pero ustedes también tendrán que disculparme. A veces el trabajo no nos posibilita poder contestar a todos por igual, pero créanme que vamos a contestar todos los correos, solo ténganme un poco de paciencia. Bien. Vamos a terminar el programa el día de hoy, unos minutos antes de las 10 de la noche. Una disculpa, tengo algunas cosas que atender y hoy sí necesito terminar unos minutos antes. Yo le quiero agradecer mucho a la Nueva República, le quiero agradecer mucho a Pepe que nos hizo el favor de ayudarnos a salir por TV, a toda la gente que nos ha escuchado el día de hoy y que, vaya, sigue retuiteando y sigue compartiendo nuestro programa en muchos otros espacios. Les recuerdo que el día de mañana el programa se repite a las 12 del día y el próximo domingo el programa otra vez se repite a las 5 de la tarde. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Esto es Psicoanálisis del Poder en México y nos estaremos escuchando la próxima semana. Seguramente voy a estar transmitiendo, me parece ser que de Durango vamos a estar transmitiendo nuestro programa, vamos
vamos a estar por allá dando algunas conferencias. Así que próxima semana, 9 de la noche, Psicoanálisis del Poder en México. Un servidor, José Antonio Lara Peinado, se despide. Gracias, Pepe, gracias.